Un cajero le pagó la comida a una madre pobre. Cuando el dueño del supermercado lo descubrió, su reacción sorprendió a todos. Las gotas de lluvia caían con furia, empapando el delgado abrigo de María mientras corría por las calles desiertas. Su respiración se volvía más pesada con cada paso, el aire frío llenando sus pulmones como si se congelaran desde dentro. En sus brazos, su hijo menor, Daniel, se aferraba a su cuello, su llanto ahogado apenas audible por el rugir de la tormenta. Valeria, su hija mayor, de apenas 8 años, corría junto a ella, con la pequeña mano de su madre apretada con fuerza. El pavimento mojado se volvía traicionero bajo sus pies, pero no podía detenerse. El viento helado golpeaba su rostro y cada ráfaga hacía que su cuerpo temblara. María intentaba no pensar en el dolor que sentía en los músculos, ni en las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: llegar al supermercado. Sabía que esa noche no podían quedarse en casa. La electricidad y el gas habían sido cortados, el apartamento estaba frío y oscuro, y la pequeña cantidad de comida que quedaba en la despensa no sería suficiente para alimentar a sus hijos. El hambre ya había empezado a marcar los rostros de Valeria y Daniel, y esa simple idea la atormentaba. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para darles una cena digna esa noche, aunque supiera que su billetera apenas tenía unas monedas. A lo lejos, las luces fluorescentes del supermercado brillaban como un faro en medio de la oscuridad. Cada paso que daba parecía acercarla más, pero también intensificaba la sensación de desesperación. María se aferraba a la esperanza de que las pocas monedas que llevaba serían suficientes para comprar al menos algo de pan, tal vez un poco de leche para calmar el hambre de sus hijos. Entraron al supermercado con un leve silbido del viento, cerrando las puertas automáticas detrás de ellas. El contraste con el exterior era abrumador. El calor y la luz interior las envolvieron, ofreciéndoles un respiro momentáneo. María sintió que por fin podía dejar de temblar, pero solo por un segundo. La realidad seguía siendo implacable. No tenía suficiente dinero. Daniel seguía sollozando con su carita hundida en el hombro de su madre. Valeria, siempre fuerte y madura para su edad, no dijo nada. Sabía que no debían quejarse. Sabía que su madre ya estaba haciendo todo lo que podía. «Vamos, Valeria», dijo María tratando de sonreírle. No había tiempo para detenerse. Se apresuró por los pasillos, eligiendo lo más básico que pudiera comprar: una barra de pan, una caja de leche, un par de frutas. Los artículos se sentían pesados en sus manos, no por su peso físico, sino por la responsabilidad que cargaban. Cada cosa que tomaba era una promesa de esperanza para esa noche, pero en su corazón sabía que no sería suficiente. El hambre de sus hijos seguiría allí, acechando. Al llegar a la caja registradora, María se encontró con Carlos, un joven cajero que parecía estar terminando su turno. Estaba distraído, moviendo los productos por la cinta transportadora, hasta que sus ojos se encontraron con los de María. Su expresión cambió inmediatamente. Vio el cansancio en sus ojos, el temblor en sus manos y la desesperación silenciosa que la consumía. «Son 120 pesos», dijo Carlos en voz baja, casi con un tono de disculpa. María comenzó a contar las monedas que había metido en su bolsillo antes de salir de casa. Sus manos temblaban mientras lo hacía, no solo por el frío que aún sentía en sus dedos, sino también por la vergüenza que la invadía. No tenía suficiente. Faltaban 30 pesos. Trató de respirar profundamente, de mantener la calma, pero sentía que todo se derrumbaba sobre ella. «Por favor», murmuró, «¿puedes quitar la fruta? No me alcanza». Carlos observó cómo intentaba sostenerse. Algo en ella le recordaba a su propia madre, a esos días en los que él mismo había contado las monedas para comprar las medicinas que su madre necesitaba. La memoria de esas noches lo golpeó con fuerza. No podía dejar que esta mujer se fuera con menos de lo que sus hijos necesitaban. «No te preocupes, está bien», respondió Carlos, con una voz suave pero firme. María lo miró, confundida. Sus manos seguían temblando mientras sujetaba el paquete de fruta, lista para devolverlo. «Te dije que no te preocupes», repitió Carlos, bajando la mirada para marcar rápidamente los productos. En lugar de quitar la fruta, añadió el resto de los artículos.
y sin decir más, deslizó de manera discreta su propia tarjeta para cubrir la diferencia. María apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero no sabía si era por el alivio o por el agotamiento absoluto. No podía hablar, solo asintió en agradecimiento. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero lo único que salió fue un susurro. «Gracias». Con los productos en sus manos, se giró para salir del supermercado. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero esta vez María sentía un poco menos de peso en sus hombros. Los sollozos de Daniel se habían calmado, y Valeria se aferraba más a ella, entendiendo que esa noche, aunque difícil, tendrían algo que comer. Sin embargo, en la distancia, una figura observaba en silencio. Raúl, el gerente del supermercado, se encontraba al final del pasillo, sus ojos fijos en Carlos y la transacción que acababa de realizar. Aunque no había intervenido, algo en su mirada revelaba que esto no había pasado desapercibido. La oficina de don Ernesto estaba en silencio. Solo el leve sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. Afuera, la tormenta aún rugía, pero dentro, todo era calmo. Don Ernesto estaba sentado en su silla de cuero, rodeado de papeles y balances del supermercado. Era tarde, mucho más allá de su horario habitual, pero algo lo mantenía despierto esa noche. El supermercado no estaba pasando por su mejor momento. La apertura de una nueva cadena de tiendas cercana había reducido las ventas y don Ernesto, siempre tan meticuloso, estaba revisando cada detalle del negocio. Quería asegurarse de que no se le escapaba nada. Llevaba años en ese lugar, construyendo su negocio desde cero, con trabajo duro y disciplina. El éxito no había sido fácil y por eso siempre mantenía todo bajo control. Esa noche, como parte de su rutina, decidió revisar las grabaciones de seguridad del día. No era algo que hiciera con frecuencia, pero el malestar en su pecho lo empujaba a no confiar en nadie más que en él mismo. Las cámaras le permitían estar al tanto de lo que sucedía en el supermercado, de las actitudes de sus empleados y los movimientos de los clientes. Al avanzar la grabación, vio a Carlos en la caja. Todo parecía normal hasta que algo captó su atención. Una mujer, empapada, con 2 niños pequeños, se acercaba a la caja. Don Ernesto miró la pantalla con más atención. La mujer parecía familiar, aunque no lograba ubicar exactamente de dónde. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba el intercambio. María colocó algunos artículos en la cinta y comenzó a contar monedas. Carlos se mostró tranquilo, pero entonces algo cambió. La mujer le pidió que eliminara un artículo y Carlos, en lugar de hacerlo, realizó una acción rápida. Rebobinó la grabación para verla con más detalle. Y ahí lo vio. Carlos había pagado la diferencia. Don Ernesto dejó de respirar por un segundo, sorprendido. ¿Qué había hecho Carlos? ¿Había sacado dinero de la caja para cubrir a una cliente? Su primer instinto fue de enojo. No toleraba ese tipo de comportamiento en su tienda. Las reglas existían por una razón, y todos los empleados sabían que debían seguirlas. Nadie debía manipular la caja registradora. Pero entonces algo lo hizo detenerse. Decidió mirar nuevamente el rostro de la mujer. Amplió la imagen, fijándose en cada detalle de su expresión cansada, en los niños que la acompañaban. Y entonces lo comprendió. Esa mujer no era cualquiera. Era la hija de alguien que él había conocido muy bien, Elena. Elena había trabajado para él en los primeros días del supermercado. Una mujer fuerte, dedicada, que nunca había faltado al trabajo ni dejado de cumplir con sus responsabilidades, a pesar de las dificultades que enfrentaba siendo madre soltera. Él había respetado profundamente a Elena, pero nunca se había involucrado más allá de la relación empleador-empleado. Y ahora, tantos años después, aquí estaba su hija, María, en una situación de evidente necesidad. El enojo de don Ernesto comenzó a transformarse en una mezcla de culpa y tristeza. Se recostó en su silla, pasando una mano por su rostro. Durante todos estos años, había sido testigo de cómo algunas personas a su alrededor sufrían, pero nunca había hecho lo suficiente para ayudarlas. Recordaba vagamente cómo Elena había dejado de trabajar un tiempo antes de su muerte y cómo nunca más había vuelto a saber de su familia.
Su mirada volvió a la pantalla. Allí estaba la hija de Elena, luchando por alimentar a sus hijos. ¿Qué había pasado con esa familia para llegar a ese punto? ¿Por qué no estaba él al tanto? La culpa lo golpeó de lleno. Tal vez había sido demasiado duro, demasiado concentrado en su negocio como para preocuparse por aquellos que lo rodeaban. Don Ernesto respiró hondo, tratando de calmar la marea de emociones que lo invadían. Tenía que hacer algo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, no después de haber visto la situación de María. La decisión era clara. A la mañana siguiente hablaría con Carlos. Quería entender mejor lo que había sucedido, pero en el fondo ya sabía lo que haría. No castigaría a Carlos por su acto de bondad. Al contrario, estaba agradecido de que alguien en su tienda tuviera la suficiente compasión para ayudar a una madre en apuros. Don Ernesto, que había pasado toda su vida haciendo crecer su negocio con reglas estrictas, se dio cuenta de que, por una vez, debía actuar desde el corazón, no desde la cabeza. Además, debía corregir un error del pasado. No había hecho lo suficiente por Elena, pero ahora tenía la oportunidad de ayudar a su hija. Le ofrecería a María un empleo en la panadería, un lugar que conocía bien, donde podría tener un ingreso estable y, con suerte, salir adelante. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de Carlos resonó en la oficina de don Ernesto. El joven cajero se encontraba de pie frente a su jefe, con las manos entrelazadas nerviosamente, sintiendo una presión en el pecho. No sabía con exactitud por qué don Ernesto había pedido hablar con él esa mañana, pero una parte de él temía que fuera por lo sucedido la noche anterior. Había intentado no pensar en ello, pero la imagen de Raúl observando la transacción seguía rondando en su cabeza. «Carlos, siéntate», dijo don Ernesto, su tono serio, pero no tan frío como Carlos había esperado. Carlos obedeció, sin poder evitar que su mente se llenara de pensamientos negativos. ¿Y si don Ernesto lo había descubierto? ¿Qué haría si lo despedían? Necesitaba ese trabajo para mantener a su madre, que estaba enferma y dependía de su sueldo para las medicinas. ¿Valió la pena arriesgarlo todo por ese impulso de ayudar a María? Don Ernesto lo observaba en silencio, apoyado en su silla de cuero. Podía ver la inquietud en los ojos del joven, el nerviosismo en su postura. Carlos no era un mal chico. Llevaba un par de años trabajando para él. Siempre cumplidor. Nunca había dado problemas. Pero lo que había hecho la noche anterior, pagar la comida de una cliente, iba en contra de las reglas. Cualquiera en su lugar podría haber sido despedido, pero don Ernesto sentía que no debía actuar de manera precipitada. Había algo más profundo en juego. «Carlos, anoche revisé las cámaras de seguridad», empezó don Ernesto, observando la reacción inmediata en el rostro de Carlos. El joven tragó saliva, pero no dijo nada. «Y vi lo que hiciste por esa mujer. Por María». Carlos sintió cómo su estómago se hundía. Había sido descubierto, pero en lugar de enfadarse, se preparó para enfrentar las consecuencias. Si lo despedían, al menos sabría que había hecho lo correcto. «Señor, yo...», comenzó a decir, pero don Ernesto levantó una mano, indicándole que esperara. «Escúchame primero, Carlos. Entiendo por qué lo hiciste», continuó don Ernesto. «La mayoría de las personas no se habrían tomado la molestia de mirar más allá de la transacción, pero tú viste a una madre desesperada por alimentar a sus hijos y decidiste actuar. Sé que lo hiciste de corazón y aprecio tu compasión. Sin embargo, lo que hiciste estuvo mal desde el punto de vista de las normas del supermercado». Carlos inclinó la cabeza, sintiendo que cada palabra lo hundía más. Sabía que había roto las reglas, pero las necesidades de María en ese momento pesaban más que cualquier norma escrita. «Sé que probablemente pensaste que esto te costaría el empleo», don Ernesto continuó. «Y tal vez lo haría en otras circunstancias. Pero hay algo que debes saber». El silencio llenó la habitación durante unos segundos que parecieron eternos. Don Ernesto respiró profundamente antes de continuar. «Conozco a María. Conozco a su madre, Elena, que trabajó para mí cuando abrí esta tienda hace años. Fue una mujer fuerte, trabajadora. Crió sola a su hija y siempre luchó para darles lo mejor a los suyos. Ver a María en la situación en la que está ahora me hace sentir que le fallé a Elena de alguna manera. Quizá debí haber hecho más por ella cuando tuve la oportunidad». Carlos lo miró sorprendido. No esperaba esa conexión entre su jefe y la mujer a la que había ayudado.
De repente, todo parecía tener más sentido, y algo dentro de él se relajó al ver que don Ernesto no estaba enfadado, sino emocionalmente tocado por la situación. «Carlos», dijo don Ernesto, «lo que hiciste no estuvo bien desde el punto de vista de las reglas del negocio, pero no puedo castigarte por ayudar a alguien que lo necesita. De hecho, creo que es algo que todos deberíamos hacer más a menudo. Por eso, en lugar de reprenderte, he decidido que voy a ofrecerle a María un trabajo aquí, en la panadería. Necesitamos cubrir un puesto, y sé que podría ser una oportunidad para ella y para sus hijos». Carlos parpadeó, sorprendido. Esperaba una reprimenda, tal vez un despido. Pero en lugar de eso, don Ernesto estaba dispuesto a ayudar a María de una manera más permanente. «¿Le va a ofrecer un trabajo?», preguntó Carlos, aún asimilando la situación. «Sí», afirmó don Ernesto. «Conozco la situación de esa familia, y no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Si Elena estuviera viva, estoy seguro de que querría lo mejor para su hija, y creo que este empleo puede ayudar a María a estabilizarse. Es lo mínimo que puedo hacer». Carlos se sintió inundado de alivio y gratitud. Lo que había empezado como un simple acto de compasión había desencadenado una cadena de eventos que ahora ofrecían una esperanza real para María y su familia. No solo eso, sino que también sentía que, por primera vez, don Ernesto lo había visto más allá de ser un simple empleado. Había visto su humanidad, su deseo de ayudar. «Gracias, señor», dijo Carlos con sinceridad. «Gracias por darle esta oportunidad a María. Sé que lo necesita». Don Ernesto asintió, observando al joven por unos segundos más. Había tomado la decisión correcta. Tal vez no podía cambiar el pasado ni deshacer sus errores, pero aún tenía tiempo para hacer lo correcto ahora. Y en ese momento sentía que estaba empezando a caminar por ese camino. «Carlos, quiero que seas quien hable con María y le ofrezca el empleo. Es importante que ella sepa que no está sola y que esta tienda siempre será un lugar en el que pueda encontrar apoyo», dijo don Ernesto poniéndose de pie y extendiendo la mano para darle un apretón firme. Carlos se levantó, sorprendido pero agradecido por la confianza depositada en él. Al salir de la oficina, sentía que el peso que había cargado durante toda la mañana se había desvanecido. Sabía que la conversación con María no sería fácil, pero también sabía que tenía una noticia que podría cambiar su vida. Al menos ahora había esperanza. María llegó temprano a la panadería del supermercado. Sus manos aún sentían el frío de la mañana mientras se ajustaba el delantal blanco que le habían proporcionado. Miró alrededor, observando las bandejas vacías que pronto estarían llenas de panes recién horneados. El aroma del lugar era cálido y reconfortante, pero el nudo en su estómago no se desvanecía. Estaba agradecida por la oportunidad que Carlos le había ofrecido, pero no podía evitar sentirse abrumada por el peso de lo que significaba. Había aceptado el trabajo de inmediato. No podía permitirse el lujo de dudar, no con Valeria y Daniel dependiendo de ella. Cada día, al abrir los ojos, María sentía la presión de ser el único sostén de sus hijos, y aunque el trabajo en la panadería le daba un poco de esperanza, la realidad seguía siendo implacable. No era solo cuestión de dinero, era la constante preocupación por sus hijos, por el tiempo que pasaba lejos de ellos, y por la inestabilidad que se cernía sobre sus vidas. Esa mañana, como todas las anteriores desde que empezó en la panadería, María había despertado antes del amanecer. Valeria y Daniel seguían profundamente dormidos cuando ella se levantó. A pesar del cansancio, María intentaba siempre despertar con una sonrisa para no preocupar a sus hijos. Sabía que Valeria, a su corta edad, ya entendía demasiado. No podía engañarla, pero al menos quería que se sintiera segura. Mientras preparaba algo rápido para que desayunaran, su mente ya estaba en la tienda, pensando en el trabajo que tenía por delante. «Mamita, ¿hoy también trabajarás todo el día?», preguntó Valeria la noche anterior, mientras ayudaba a su madre a limpiar la pequeña cocina del apartamento. María había sentido un nudo en la garganta al escuchar la pregunta de su hija. No era justo que Valeria tuviera que preocuparse por esas cosas, pero la situación no le dejaba muchas opciones. Se acercó a su hija y la abrazó suavemente. «Sí, mi amor, pero estaré de vuelta antes de que te des cuenta», respondió, tratando de sonar alegre, aunque por dentro sentía la culpa de dejar a sus hijos cada día.
Valeria sonrió débilmente, pero María podía ver la preocupación detrás de esa sonrisa. Sabía que su hija intentaba ser fuerte por el bien de su hermano y de ella. Era una niña madura para su edad, y esa madurez le rompía el corazón a María. Nadie debería cargar con tanto a tan temprana edad. Esa mañana, como en las anteriores, María había dejado a Valeria y Daniel con la vecina, la señora Lidia, una mujer mayor que vivía en el mismo edificio. Lidia era amable, pero María sabía que no podía confiar en ella para cuidar a los niños a largo plazo. La situación era temporal, y cada día que pasaba, la ansiedad de María crecía al pensar en cómo podría seguir equilibrando su trabajo y la crianza de sus hijos. ¿Estás lista, María?, preguntó Marta, una de las panaderas veteranas, interrumpiendo los pensamientos de María. María asintió, aunque la verdad era que se sentía completamente abrumada. Trabajar en la panadería era mucho más difícil de lo que había imaginado. Las horas eran largas y el trabajo físico exigente. Amasar la masa, manejar el horno, preparar las bandejas, todo era un esfuerzo constante. Aunque no se quejaba, en su corazón sentía que su cuerpo no podría soportar este ritmo por mucho tiempo. Marta le mostró cómo preparar la masa para el pan del día, sus movimientos precisos y rápidos. María intentó seguir su ejemplo, pero se sintió torpe al principio. Sus manos, acostumbradas a otras tareas, parecían torpes al intentar imitar la destreza de Marta. «No te preocupes, es normal que al principio cueste, pero pronto lo dominarás», dijo Marta con una sonrisa comprensiva. «Todos empezamos igual». María sonrió, agradecida por la paciencia de su compañera, pero por dentro su mente seguía en otro lugar. Mientras amasaba la masa, sus pensamientos siempre regresaban a Valeria y Daniel. ¿Estarían bien con la señora Lidia? ¿Habrían desayunado lo suficiente? ¿Y qué pasaría si Valeria necesitaba algo y ella no estaba allí? Valeria, aunque solo tenía 8 años, había asumido un rol casi adulto. Ayudaba a su madre en todo lo que podía, cuidaba de su hermano y se encargaba de algunas tareas en casa. María estaba orgullosa de su hija, pero también sentía una profunda tristeza. Ningún niño debería tener que cargar con tantas responsabilidades. Por otro lado, Daniel, más pequeño y sensible, estaba cada vez más afectado por los cambios. Sus pesadillas se habían vuelto más frecuentes y a menudo se despertaba en medio de la noche llorando, llamando a su madre. «Mamá, no te vayas», le había dicho Daniel esa misma mañana, con los ojos aún llenos de sueño mientras la veía salir de casa. María había intentado tranquilizarlo, dándole un beso en la frente y prometiéndole que volvería pronto. Pero mientras lo decía, sabía que su promesa era frágil. El trabajo en la panadería era duro y las horas interminables. Cada día parecía un nuevo desafío para mantenerse a flote. «María, enfócate en la masa, no en tus pensamientos», dijo Marta, dándole un suave toque en el hombro. María se dio cuenta de que había estado amasando demasiado fuerte, casi como si intentara desahogar su frustración en la masa. Bajó la intensidad de sus movimientos y respiró hondo. Sabía que no podía permitirse fallar en este trabajo, no tenía otra opción. Sus hijos dependían de ella, y este empleo, aunque agotador, les estaba proporcionando algo de estabilidad, algo que no habían tenido en mucho tiempo. Las horas en la panadería pasaron lentamente, pero María se esforzaba en cada tarea, queriendo demostrar que podía manejarlo. A medida que el día avanzaba, se sentía más cansada, pero seguía adelante. Cada barra de pan que colocaba en las estanterías la hacía sentir que estaba un paso más cerca de proporcionarles a sus hijos una vida mejor, aunque fuera un paso pequeño. Finalmente, al final del día, cuando el sol comenzaba a bajar y el supermercado empezaba a vaciarse, María sintió que podía tomarse un pequeño respiro. Se apoyó en el mostrador, observando las filas de panes que había ayudado a preparar. Estaba agotada, pero también satisfecha de haber terminado un día más. Pero la paz duró poco. Sabía que aún tenía una larga caminata de regreso a casa, donde la esperaban más responsabilidades. Aunque el trabajo en la panadería había terminado, el de madre apenas comenzaba. Al salir del supermercado, la preocupación por Valeria y Daniel volvió a invadir su mente. ¿Cómo podría seguir equilibrando todo? ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta rutina sin derrumbarse?
Isabel miró el supermercado desde el aparcamiento. Había pasado años estudiando administración de empresas en el extranjero, preparándose para el día en que tomaría las riendas del negocio familiar, pero al regresar, se encontró con un desafío mayor de lo que esperaba. El negocio de su padre, don Ernesto, no estaba pasando por su mejor momento. Las nuevas cadenas de supermercados modernas y con precios competitivos habían mermado las ventas. Y ahora, el supermercado que tanto amaba estaba en peligro. Suspiró antes de entrar, ajustándose el bolso al hombro. Sabía que no sería fácil trabajar junto a su padre, quien tenía una forma muy tradicional de dirigir el negocio. Sin embargo, Isabel estaba decidida a demostrar que sus ideas modernas y su enfoque más humano podrían ser lo que necesitaban para sobrevivir en un mercado cambiante. Cuando cruzó las puertas automáticas, la calidez del lugar y el ruido cotidiano de los clientes la recibieron. A pesar de que las ventas no eran lo que solían ser, Isabel aún veía el supermercado como el corazón de la comunidad. Muchas personas en el vecindario dependían de él, no solo para comprar alimentos, sino también como un lugar de encuentro, un espacio donde todos se conocían. Isabel caminó hacia la oficina de su padre, observando con atención los detalles a su alrededor. La tienda necesitaba una renovación urgente. Las estanterías se veían anticuadas, la iluminación era demasiado fría, y había una clara desconexión entre la tienda y las necesidades actuales de los clientes. Isabel ya tenía en mente algunas ideas para modernizar el espacio y atraer a nuevos clientes, pero sabía que su padre no sería fácil de convencer. «Isabel, hija, me alegra que estés aquí», dijo don Ernesto cuando la vio entrar en la oficina. Su rostro se iluminó con una mezcla de orgullo y afecto. «Sé que las cosas no están fáciles, pero con tu ayuda confío en que sacaremos esto adelante». «Papá, ya he estado revisando algunas cosas y creo que podemos hacer mejoras que atraerán a más gente, pero no será solo cuestión de remodelar la tienda. Tenemos que acercarnos más a la comunidad, volver a ser ese lugar en el que todos confían», respondió Isabel con tono firme pero sereno. Don Ernesto asintió, aunque su expresión mostraba una ligera resistencia. Él siempre había sido un hombre de negocios riguroso, y aunque confiaba en las habilidades de su hija, no estaba del todo convencido de que sus ideas más modernas fueran la solución. «Primero quiero observar cómo funciona todo, ver a los empleados, los clientes, y luego podré darte un plan detallado», continuó Isabel, viendo que su padre aún tenía dudas. «Está bien, hija, haz lo que creas necesario. Pero recuerda, este supermercado ha estado aquí durante décadas. Ha sobrevivido a muchas cosas y seguirá en pie», dijo don Ernesto, con un tono que mezclaba orgullo y advertencia. Isabel sonrió levemente, entendiendo que ganar la plena confianza de su padre no sería algo inmediato. Salió de la oficina y empezó a recorrer la tienda. Observaba atentamente a los empleados. Estudiaba la interacción con los clientes y analizaba cada detalle, desde los productos hasta el servicio en las cajas. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Carlos, el joven cajero que había ayudado a María la noche anterior, estaba en su puesto, trabajando con una eficiencia que le llamó la atención. Isabel se detuvo, observando cómo Carlos interactuaba con los clientes. Había algo en él que la intrigaba. No era solo su profesionalismo, sino también su capacidad para conectar con las personas. A pesar de que el trabajo de cajero podía volverse monótono, Carlos mantenía una actitud positiva y una sonrisa genuina que los clientes parecían apreciar. Mientras lo observaba, Isabel recordó lo que su padre le había contado sobre Carlos. Había mencionado cómo el joven había ayudado a una madre necesitada, cubriendo el costo de su compra sin dudarlo. Isabel no podía evitar sentir respeto por alguien así. Era ese tipo de actitud la que ella quería fomentar en la tienda. Empatía, humanidad y un verdadero deseo de ayudar a la comunidad. «¿Carlos, cierto?», preguntó Isabel cuando tuvo la oportunidad de acercarse a él. Carlos levantó la vista de su caja, sorprendido de ver a la hija del dueño hablando con él directamente. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla en algo?», respondió con una sonrisa amable, aunque un poco nerviosa. «Mi padre me ha contado sobre ti, sobre lo que hiciste por esa mujer anoche», dijo Isabel con un tono de admiración en su voz.
Carlos parpadeó, claramente incómodo con la atención. «Solo intenté ayudar, no fue gran cosa», respondió, restándole importancia. «Fue una gran cosa. No todos habrían hecho lo que tú hiciste. Se necesita valor para romper las reglas por algo que sabes que es lo correcto», respondió Isabel, con una sonrisa cálida. Carlos no sabía qué decir. No esperaba elogios por algo que en su mente era simplemente lo que debía hacerse. «Bueno, supongo que en momentos así tienes que seguir lo que te dice el corazón», dijo finalmente, encogiéndose de hombros. Isabel asintió, impresionada. En ese momento, decidió que Carlos podía ser alguien importante para los cambios que quería implementar. Si había más empleados como él, personas que vieran más allá de las transacciones y se preocuparan por el bienestar de los clientes. El supermercado no solo sobreviviría, sino que florecería. «Voy a estar observando la tienda por un tiempo, viendo cómo podemos mejorar las cosas. Me gustaría saber tus ideas también. A veces los que están en la primera línea tienen las mejores soluciones», dijo Isabel, dándole una oportunidad a Carlos de participar en los cambios. Carlos asintió, sorprendido por la oferta. No estaba acostumbrado a que los gerentes o los dueños pidieran la opinión de alguien en su posición, pero Isabel parecía genuina. «Claro, estaré encantado de ayudar en lo que pueda», respondió con una sonrisa, empezando a sentirse más cómodo. Mientras Isabel continuaba su recorrido por la tienda, su mente seguía volviendo a Carlos. Sabía que necesitaría más personas como él si quería que el supermercado sobreviviera. Y al mismo tiempo, no podía evitar sentir una creciente admiración por su dedicación y ética. Había algo en él, una energía, un deseo de hacer lo correcto, que resonaba con sus propios ideales de lo que el negocio debía ser. Pero no todos compartían esa opinión. Raúl, el gerente, había estado observando desde lejos. Durante años, había trabajado estrechamente con don Ernesto, ascendiendo en la jerarquía de la tienda con la esperanza de algún día asumir un papel más importante. La llegada de Isabel y su creciente interés por Carlos no le sentaba bien. Sentía que su posición estaba siendo amenazada, y eso no estaba dispuesto a permitirlo. Raúl observaba desde su oficina cómo Isabel recorría la tienda, deteniéndose de vez en cuando para hablar con los empleados. Algo en su manera de moverse por el supermercado le ponía los nervios de punta. Sabía que ella había vuelto para revitalizar el negocio, pero su actitud proactiva, las ideas frescas que compartía y, sobre todo, la atención que le estaba prestando a Carlos, lo irritaban profundamente. Después de años de trabajar para don Ernesto, subiendo paso a paso, Raúl siempre había pensado que sería él quien algún día se haría cargo del supermercado. Pero ahora, con Isabel de vuelta y mostrando interés en alguien como Carlos, su ambición se tambaleaba. Carlos no era más que un simple cajero, un buen chico quizás, pero nada más. ¿Por qué Isabel lo miraba con tanto interés? Raúl se había convencido de que Carlos estaba poniendo en peligro todo lo que él había construido en la tienda. No iba a permitir que alguien tan joven, con tan poca experiencia, se ganara el favor de Isabel y de don Ernesto. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, Raúl comenzó a pensar en cómo podría eliminar a Carlos de la ecuación. Necesitaba un plan para desacreditarlo y, en el proceso, reforzar su propia importancia dentro del supermercado. Sabía que Carlos había ayudado a María la otra noche, lo que técnicamente iba en contra de las políticas de la tienda. Y fue entonces cuando se le ocurrió. María. María era vulnerable. Una madre soltera luchando por mantenerse a flote, recién llegada a la tienda y agradecida por cualquier ayuda que recibiera. Raúl sabía que podía utilizar esa vulnerabilidad para manipularla. Si jugaba bien sus cartas, podría convencerla de que su única salida era cooperar con él, y con María de su lado, podría crear la situación perfecta para desacreditar a Carlos. Más tarde ese día, cuando la panadería del supermercado estaba casi vacía y María trabajaba sola, Raúl vio su oportunidad. Se acercó a ella con una sonrisa calculada. «María, ¿cómo va todo en tu nuevo trabajo?», preguntó, aparentando interés genuino. María, siempre educada, sonrió con cansancio mientras seguía colocando barras de pan en las estanterías. «Va bien, gracias. Estoy agradecida por la oportunidad», respondió, aunque su agotamiento era evidente. Raúl asintió, observando el rostro cansado de María.
Sabía que no le sería difícil manipularla. Sé que este trabajo es duro, sobre todo para una madre que está sola cuidando de sus hijos, continuó Raúl, y puedo imaginar que equilibrar todo, el trabajo aquí y cuidar de Valeria y Daniel, no es nada fácil. María levantó la vista, un poco sorprendida de que Raúl supiera los nombres de sus hijos. No había hablado mucho con él, pero le pareció que tal vez solo estaba intentando ser amable. Aún así, su comentario tocó una fibra sensible. No había sido fácil y lo que Raúl decía era cierto. «Es difícil, pero lo hago por mis hijos», respondió María, su voz algo tensa. No le gustaba hablar de sus problemas con extraños, pero la situación la obligaba a aceptar cualquier apoyo, aunque fuera una conversación. Raúl, viendo que había abierto una pequeña puerta en la conversación, decidió empujar más. «Mira, María, soy consciente de lo que Carlos hizo por ti la otra noche», dijo con un tono confidencial, acercándose un poco más. «No quiero meterme en tus asuntos, pero no fue exactamente una decisión acertada de su parte. Fue un riesgo, ¿sabes? Las reglas de la tienda son claras, y lo que él hizo podría haberle costado el trabajo». María sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Carlos. Había estado agradecida por lo que él hizo, pero también sabía que había sido un gesto arriesgado. ¿Lo habían descubierto? ¿Estaba en problemas por ayudarla? «Yo no sabía que eso le podía costar el trabajo», murmuró con preocupación. Raúl se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Por eso te estoy diciendo esto, María. No quiero que nadie aquí sufra las consecuencias de una mala decisión, especialmente tú, que apenas estás empezando. Yo podría ayudarte a que las cosas sean un poco más fáciles. Tal vez podrías tener un horario más flexible, o incluso conseguirte un pequeño adelanto para que las cosas sean más manejables con tus hijos». María lo miró, incrédula. ¿Un adelanto? ¿Un horario más flexible? Sabía que la tienda no estaba en condiciones de ofrecer ese tipo de concesiones, pero la idea de tener un poco más de dinero para sus hijos, o incluso poder estar más tiempo con ellos, era tentadora. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó María con cautela, sintiendo que había algo más en la oferta de Raúl. Raúl sonrió, satisfecho de que había captado su atención. «Solo una pequeña ayuda de tu parte. Quizás podrías vigilar a Carlos. Ya sabes, asegurarte de que no cometa más errores como el de la otra noche. Si ves algo que no esté bien, me lo dices. Y a cambio, me aseguraré de que las cosas mejoren para ti aquí». María se quedó en silencio, sintiendo que algo no estaba bien. No era tonta. Sabía que lo que Raúl le estaba pidiendo era, esencialmente, traicionar a la persona que la había ayudado en su peor momento. ¿Pero qué podía hacer? Estaba agotada, sin opciones claras. Valeria y Daniel dependían de ella, y la posibilidad de un horario más flexible o un adelanto para cubrir algunas deudas era algo que no podía ignorar fácilmente. Raúl, viendo la indecisión en su rostro, decidió presionar un poco más. «Piénsalo, María. No tienes que decidir ahora, solo quiero ayudarte. Pero si no hacemos nada, Carlos podría terminar metiéndose en un lío aún mayor. Y créeme, en ese caso, tú también saldrías perjudicada». María asintió lentamente, incapaz de responder en ese momento. Raúl le dio una última sonrisa antes de girarse y alejarse, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la propuesta de Raúl seguía resonando en su mente. Se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, sabía que no podía traicionar a Carlos, quien había sido su salvador en el momento de mayor desesperación. Pero por otro, la promesa de una vida un poco más fácil para sus hijos, con menos estrés y preocupación, era tentadora. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Valeria y Daniel, dependientes de ella para todo. El día había sido largo y agotador, pero el peso de la propuesta de Raúl había hecho que la noche de María fuera aún más dura. Había dado vueltas en la cama, atrapada entre la culpa y la desesperación. Los rostros de Valeria y Daniel seguían apareciendo en su mente, recordándole lo vulnerable que era su situación. Por un lado, la promesa de Raúl de un horario más flexible y un adelanto era una oportunidad tentadora, pero la traición que le pedía que cometiera contra Carlos la destrozaba por dentro. Carlos había sido el único que la había ayudado cuando más lo necesitaba.
Se había arriesgado a perder su trabajo por ella y sus hijos. Ahora, pensar en traicionarlo la hacía sentir como una persona despreciable. Aún así, el miedo a no poder cuidar adecuadamente de Valeria y Daniel la hacía dudar. Finalmente, antes de que el sol saliera, María tomó una decisión. No podía traicionar a Carlos. No importaba lo difícil que fuera su situación, no podía vender su integridad. Sabía que debía hablar con él, confesarle lo que Raúl le había propuesto y juntos encontrar una forma de enfrentar la situación. Esa mañana, María llegó al supermercado más temprano que de costumbre. Aún quedaba tiempo antes de que comenzara su turno en la panadería, pero necesitaba encontrar a Carlos. Tenía que hablar con él antes de que Raúl diera su próximo paso. Mientras caminaba por los pasillos desiertos de la tienda, el silencio a su alrededor acentuaba la ansiedad en su pecho. No sabía cómo reaccionaría Carlos, pero tenía que confiar en que lo entendería. Al llegar a la sección de cajas registradoras, vio a Carlos en su puesto, ajustando la máquina y preparándose para su turno. Parecía concentrado, ajeno al conflicto que se estaba gestando detrás de escena. María sintió un nudo en el estómago al pensar en lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que no tenía otra opción. «Carlos, ¿puedes hablar un momento?», dijo María con la voz baja, tratando de no llamar la atención. Carlos levantó la vista, sorprendido por su tono. Vio la tensión en su rostro y supo de inmediato que algo no andaba bien. Se quitó el auricular de su oído y asintió. «Claro, María, ¿qué sucede?», respondió, apartándose del mostrador y guiándola a un rincón más privado, lejos de las cámaras de seguridad y los oídos curiosos. María respiró profundamente, buscando las palabras correctas para explicar lo que había pasado sin sentirse como una traidora. «Carlos, algo pasó ayer. Raúl se me acercó», comenzó, con los ojos clavados en el suelo. «Me hizo una oferta». Carlos la observó, su expresión tranquila pero alerta. No dijo nada, esperando que ella continuara. «Me ofreció un adelanto y un horario más flexible, algo que realmente necesito para cuidar a mis hijos», dijo María, su voz temblando un poco al recordar la propuesta. «Pero me pidió algo a cambio». Carlos frunció el ceño, sabiendo que lo que vendría a continuación no sería bueno, pero en lugar de interrumpir, la dejó continuar. «Me pidió que te vigilara, que encontrara algo que pudieras hacer mal y se lo dijera para poder desacreditarte ante don Ernesto», confesó finalmente, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. «Quería que lo traicionara, pero yo no puedo hacerlo, Carlos. No puedo traicionarte después de lo que hiciste por mí y por mis hijos». Carlos quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. No estaba sorprendido por las acciones de Raúl. Sabía que el gerente lo veía como una amenaza y que intentaría cualquier cosa para proteger su posición en la tienda. Pero escuchar que Raúl había intentado manipular a María, alguien a quien Carlos respetaba profundamente por su fortaleza y sacrificio, lo enfureció. Sin embargo, Carlos no dejó que la ira nublara su juicio. Miró a María, que parecía estar al borde de las lágrimas, y se acercó para colocar una mano tranquilizadora en su hombro. «María, lo que hiciste al venir aquí a decírmelo demuestra que eres una persona increíble. Sé que la situación es difícil para ti y tus hijos, y Raúl lo sabe también. Por eso trató de aprovecharse de ti», dijo Carlos, manteniendo su voz suave pero firme. «No te sientas culpable. Tú no tienes la culpa de lo que está sucediendo. Raúl es quien está actuando mal». María sintió un alivio inmediato al escuchar sus palabras, aunque la situación seguía siendo complicada. «No sabía qué hacer. Me sentía atrapada. Mis hijos necesitan tantas cosas, y cuando él me hizo esa oferta por un momento pensé en aceptarla. Pero no podía hacerlo», dijo María con la voz quebrada. Carlos asintió, comprendiendo la desesperación que la había llevado a ese punto. «Lo entiendo, María. Harás cualquier cosa por tus hijos. Eso te convierte en una madre increíble. Pero no podemos permitir que Raúl siga manipulando a las personas así. Tenemos que enfrentarlo, y lo haremos juntos», afirmó Carlos, su mirada decidida. María lo miró, sorprendida por la calma y la determinación de Carlos. Ella había temido que su confesión pudiera destruir la confianza entre ellos, pero en lugar de eso,
sentía que el vínculo se había fortalecido. No estaba sola en esta lucha. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó María, aún insegura de cómo enfrentarse a alguien tan poderoso como Raúl. Carlos se quedó en silencio por un momento, pensando en lo que vendría. Sabía que enfrentarse a Raúl no sería fácil, pero también sabía que no podían seguir permitiendo que abusara de su poder. Entonces, tomó una decisión. Primero, tenemos que reunir pruebas de lo que Raúl está haciendo. No podemos simplemente afrontar a don Ernesto sin algo concreto. Y sé que Isabel, la hija de don Ernesto, también desconfía de Raúl. Ella puede ayudarnos, pero necesitamos estar preparados. Si podemos demostrar que Raúl está manipulando a los empleados y poniendo en peligro el bienestar de la tienda, don Ernesto tendrá que actuar, explicó Carlos. María asintió lentamente. Tenía miedo de lo que vendría, pero confiar en Carlos le daba una sensación de esperanza. «No te preocupes, María. Vamos a resolver esto. Raúl no puede seguir actuando como si pudiera hacer lo que quiera sin consecuencias», añadió Carlos decidido. María sintió que, por primera vez en días, un peso se levantaba de sus hombros. Había temido que esta situación la aplastara, pero con Carlos a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. La tensión en el supermercado era palpable. A pesar de que el día había comenzado como cualquier otro, Carlos y María sabían que el momento de actuar se acercaba. El aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y determinación, mientras ideaban su plan para exponer a Raúl. No podían enfrentarse a él sin pruebas, y sabían que cualquier error los pondría en una situación aún más vulnerable. Carlos, aunque firme en su propósito, no dejaba de sentir la presión. Sabía que Raúl era astuto y que cualquier movimiento en falso podría significar no solo el final de su trabajo, sino también un golpe devastador para María. Era más que un simple enfrentamiento laboral. Era una batalla por el bienestar de personas que él apreciaba. Y en el corazón de esa batalla estaba María, luchando por su familia. «Tenemos que ser muy cuidadosos», dijo Carlos en voz baja mientras él y María se encontraban en un rincón del almacén, lejos de las cámaras y oídos indiscretos. «Raúl tiene el poder de manipular la situación a su favor si no lo hacemos bien». María asintió, nerviosa pero decidida. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas dificultades, pero esta situación la tenía al borde del abismo. Sabía que el bienestar de sus hijos dependía de que todo saliera bien, y esa responsabilidad la empujaba a actuar con una valentía que no sabía que tenía. «¿Por dónde empezamos?», preguntó María, queriendo estar lo más preparada posible. Carlos se había pasado toda la noche pensando en un plan, repasando los movimientos de Raúl, los comportamientos sospechosos y la forma en que manejaba a los empleados. Había visto cosas a lo largo de los años que nunca había pensado en cuestionar, pero ahora sabía que debía observar con otros ojos. Primero, necesitamos pruebas de cómo manipula a los empleados y si está cometiendo alguna irregularidad con los fondos de la tienda, respondió Carlos. Isabel también puede ser clave. Me he dado cuenta de que no confía en Raúl tanto como su padre lo hace. Y si logramos que se una a nosotros, tendremos más apoyo para presentar las pruebas. El nombre de Isabel hizo que María se sintiera un poco más tranquila. Si alguien como Isabel, la hija de don Ernesto, estaba de su lado, las cosas podrían inclinarse a su favor. Además, Isabel parecía una mujer justa, comprometida con la idea de modernizar la tienda y mejorar el ambiente para los empleados. «¿Y cómo la involucramos?», preguntó María, sabiendo que cualquier paso mal dado podría alertar a Raúl. «Isabel ha estado revisando los registros financieros de la tienda desde que llegó. Si hay alguna irregularidad, es probable que ya lo haya notado, o al menos sospeche algo. Tenemos que acercarnos a ella con cuidado, pero si le mostramos que Raúl está manipulando a los empleados, puede ayudarnos a investigar más a fondo», explicó Carlos. María asintió, pero la idea de involucrar a Isabel, alguien con tanto poder dentro de la tienda, la ponía nerviosa. «¿Crees que nos creerá?», preguntó María con una ligera duda en su voz. Carlos la miró con determinación. «No tengo dudas. Isabel ya desconfía de Raúl. Solo necesita la pieza que falta para actuar, y nosotros podemos darle esa pieza», respondió con firmeza. María respiró hondo, tratando de controlar los nervios.
El plan empezaba a tomar forma en su mente, pero aún había mucho por hacer. Sabía que exponer a Raúl no sería fácil. Él llevaba años en la tienda, ganándose la confianza de don Ernesto, y era astuto. Pero Carlos tenía razón. Si jugaban bien sus cartas, podrían salir adelante. El primer paso del plan era observar de cerca el comportamiento de Raúl. María sabía que su interacción con Raúl había sido solo una pequeña muestra de lo que probablemente había estado haciendo con otros empleados. Carlos, por su parte, decidió mantenerse alerta a cualquier irregularidad en las operaciones de la tienda, especialmente en las finanzas. Si podían atrapar a Raúl manipulando los registros o coaccionando a otros empleados, tendrían una prueba sólida para llevar ante don Ernesto e Isabel. Ese mismo día, María observó con más atención cada movimiento de Raúl. Notó cómo se acercaba a otros empleados, siempre con una sonrisa afable pero calculada. Era claro que su objetivo era mantener el control, utilizando su posición para asegurarse de que nadie se atreviera a cuestionar sus acciones. Cada vez que María veía a Raúl interactuar con otros, se preguntaba cuántos más habrían caído en sus manipulaciones. Carlos, por su parte, se enfocó en los números. Desde su posición en la caja, tenía acceso a los registros de ventas y a pequeños detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Había rumores entre algunos empleados de que ciertos productos no estaban siendo registrados correctamente o que las cifras de ventas no cuadraban. Isabel, al revisar los informes financieros, ya había notado algunas irregularidades, pero ahora Carlos tenía la tarea de recopilar más información y compararla con lo que él veía día a día en la tienda. Una tarde, mientras Isabel estaba revisando algunos papeles en su oficina, Carlos decidió que era el momento de hablar con ella. Se armó de valor y llamó a la puerta suavemente. «¿Isabel, tienes un minuto?», preguntó, esperando que no estuviera demasiado ocupada. Isabel levantó la vista sorprendida de ver a Carlos, pero asintió. «Claro, Carlos, ¿qué sucede?», respondió dejando los papeles a un lado. Carlos entró en la oficina y cerró la puerta detrás de él. Sabía que lo que iba a decir podía cambiar las cosas, pero también era consciente de que no había vuelta atrás. Tenían que actuar. «He notado algunas cosas extrañas en la tienda, y creo que Raúl no está siendo completamente honesto con lo que está sucediendo aquí», comenzó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Isabel lo observó con interés, su expresión seria pero atenta. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Carlos le explicó lo que había visto y escuchado, cómo Raúl estaba manipulando a los empleados y cómo había coaccionado a María. También le habló de las sospechas sobre los registros financieros y las discrepancias que había notado en las ventas. Mientras hablaba, Isabel lo escuchaba atentamente. Su rostro se endurecía a medida que comprendía la gravedad de lo que Carlos estaba diciendo. «Ya sospechaba que algo andaba mal en las finanzas, pero esto va más allá», dijo Isabel después de unos momentos de reflexión. «Raúl ha estado con nosotros por muchos años, pero si lo que dices es cierto, no podemos dejar que siga manipulando a los empleados ni perjudicando el negocio». Carlos asintió, aliviado de que Isabel lo tomara en serio. Sabía que tenerla de su lado era crucial para exponer a Raúl y hacer que don Ernesto viera la verdad. «Necesitamos pruebas, Isabel. No podemos ver a tu padre solo con sospechas», dijo Carlos. «Si podemos demostrar que Raúl está manipulando a otros y desviando fondos, no tendrá forma de defenderse». Isabel estuvo de acuerdo. Sabía que, aunque su padre confiaba ciegamente en Raúl, las pruebas serían la clave para desenmascararlo. Juntos, Carlos e Isabel empezaron a planear cómo podrían recopilar esas pruebas sin que Raúl se diera cuenta. Carlos, María e Isabel estaban más unidos que nunca en su misión para desenmascarar a Raúl. Sabían que necesitaban actuar con rapidez y precisión antes de que él sospechara algo. El plan que habían ideado era simple pero efectivo: provocar a Raúl para que cometiera un error que pudieran documentar y usar como prueba definitiva. Raúl, aunque confiado en su posición dentro del supermercado, comenzaba a notar ciertos cambios en el comportamiento de los empleados. Era una sensación sutil, pero su instinto le decía que algo estaba ocurriendo. No sabía exactamente qué, pero su desconfianza hacia Carlos crecía con cada día que pasaba. Decidió que era hora de intensificar su control, especialmente sobre María,
que seguía siendo un eslabón débil para manipular. «María, ¿puedes venir a mi oficina un momento?», le dijo Raúl una mañana, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. María sintió una oleada de nervios al escucharlo. Sabía que esto formaba parte del plan, pero eso no hacía que la situación fuera menos inquietante. Respiró hondo y siguió a Raúl hasta su oficina. Al entrar, el ambiente se sentía pesado, como si cada palabra y cada movimiento estuvieran cargados de tensión. Sabía que debía jugar bien sus cartas y fingir que aún estaba indecisa sobre la propuesta de Raúl. «He estado pensando en nuestra última conversación, María», dijo Raúl mientras se sentaba detrás de su escritorio cruzando las manos. «Sé que tienes mucho en qué pensar con tus hijos y todo lo que está ocurriendo, y quiero ayudarte. Sabes que estoy dispuesto a hacer lo que sea para que las cosas sean más fáciles para ti». María asintió lentamente, fingiendo nerviosismo mientras jugaba con los bordes de su delantal. Sabía que debía ser convincente. Parte del plan era hacer que Raúl se sintiera seguro de que ella podría ceder. «Lo sé, Raúl, y te lo agradezco. Es solo que no sé si puedo hacer lo que me pides. Carlos me ha ayudado tanto, y no quiero traicionarlo», dijo María, utilizando exactamente las palabras que sabían que provocarían a Raúl a presionar más. La sonrisa de Raúl se desvaneció un poco, pero rápidamente la reemplazó con una expresión más seria. «María entiende algo», dijo, inclinándose hacia adelante con un tono más severo. «Carlos está poniendo en riesgo su empleo con todo lo que hace. Si no lo vigilamos, no solo él puede salir perjudicado, sino tú también. Yo te estoy ofreciendo una oportunidad para estar del lado correcto, cuando todo se venga abajo». Ese era el momento que Carlos e Isabel estaban esperando. Carlos había colocado un pequeño dispositivo de grabación, proporcionado por Isabel, en la ropa de María antes de la reunión. Todo lo que Raúl estaba diciendo estaba siendo capturado. Ahora necesitaban que confesara algo más directo. «¿Pero qué pasará si Carlos sigue trabajando bien?», preguntó María, continuando con la estrategia. «No quiero hacer nada que lo lastime si no es necesario». Raúl, ya molesto por la resistencia de María, dejó escapar una risa corta y amarga. «Mira, María, todos cometemos errores y a veces esos errores necesitan ser expuestos. Si Carlos comete uno, incluso si es pequeño, podemos hacer que parezca mucho más grande de lo que es. Así es como funcionan las cosas aquí», dijo Raúl, revelando su plan sin pensarlo 2 veces. María sintió como su corazón latía con fuerza. Lo habían conseguido. Raúl acababa de admitir que estaba dispuesto a manipular la situación para deshacerse de Carlos. Ahora tenían la prueba que necesitaban. «Entiendo», dijo María con un tono sumiso, manteniendo su papel mientras Raúl sonreía con satisfacción. «Así me gusta. No te preocupes, María. Esto es lo mejor para todos», dijo Raúl, convencido de que tenía todo bajo control. «Pronto verás que tomaste la decisión correcta». María salió de la oficina, su corazón latiendo a toda velocidad. Habían obtenido lo que necesitaban, pero ahora el desafío era llevar la grabación a don Ernesto y asegurarse de que él y Isabel pudieran escucharla antes de que Raúl descubriera lo que habían hecho. Carlos la estaba esperando en el almacén, donde habían acordado reunirse después de la conversación. Al verla, se acercó rápidamente. «¿Lo tienes?», preguntó Carlos, con la esperanza reflejada en su rostro. María asintió, mostrándole el pequeño dispositivo de grabación escondido en el interior de su ropa. «Lo dijo todo, Carlos. Está dispuesto a manipular cualquier cosa para incriminarte. Ahora tenemos la prueba que necesitamos», dijo María, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Carlos respiró aliviado, pero sabía que no podían relajarse todavía. Ahora que tenían la grabación, debían llevarla directamente a Isabel y a don Ernesto sin que Raúl se diera cuenta. Si Raúl llegaba a sospechar, podría actuar rápido para encubrir sus huellas. Esa misma tarde, Carlos y María fueron a la oficina de Isabel. Sabían que Isabel sería la clave para presentar las pruebas a su padre de manera efectiva. Isabel los recibió con seriedad, sabiendo que cualquier paso en falso podría comprometer todo. ¿Lo consiguieron?, preguntó Isabel en cuanto cerraron la puerta de la oficina. Carlos asintió
y le entregó el dispositivo. Raúl lo admitió todo. Está dispuesto a manipular cualquier error para sacarme del medio, y además insinuó que ha hecho lo mismo con otros empleados, explicó Carlos. Isabel insertó el dispositivo en su computadora y comenzó a escuchar la grabación. A medida que la voz de Raúl llenaba la habitación, su expresión se fue endureciendo. Sabía que siempre había algo oscuro en Raúl, pero escuchar la prueba directa era otra cosa. «Esto es más de lo que necesitaba», dijo Isabel finalmente apretando los puños. «Con esto mi padre no tendrá más opción que actuar. Raúl no solo ha manipulado a los empleados, sino que ha puesto en peligro el negocio familiar». Carlos y María se miraron, sintiendo que la primera gran batalla estaba ganada, pero sabían que el enfrentamiento con Raúl aún no había terminado. Lo que venía ahora era presentarle las pruebas a don Ernesto, alguien que había confiado en Raúl durante años. No sería fácil para él aceptar que su gerente de confianza lo había traicionado de esa manera. «Voy a hablar con mi padre esta misma noche. Esto no puede esperar», dijo Isabel con determinación. «Pero quiero que ambos estén presentes. Él debe escuchar sus testimonios también». Carlos y María asintieron, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Si todo salía como esperaban, Raúl finalmente sería desenmascarado y las cosas en el supermercado podrían cambiar para bien. La noche había caído sobre el supermercado cuando Isabel, Carlos y María se reunieron en la oficina de don Ernesto. El aire estaba cargado de tensión y el silencio se sentía más pesado de lo habitual. Sabían que lo que estaban a punto de hacer podría cambiar el destino de todos, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionaría don Ernesto les mantenía en vilo. Él era un hombre firme, un líder que había dirigido su negocio con mano dura durante décadas. Confiaba ciegamente en Raúl, quien había sido su gerente de confianza durante muchos años. Isabel había decidido no esperar más. Habían conseguido la prueba que necesitaban, y aunque la traición de Raúl sería un golpe duro para su padre, sabía que era necesario. Si no actuaban ahora, Raúl podría seguir manipulando y dañando el negocio familiar. «Papá, tenemos que hablar contigo», dijo Isabel cuando entró en la oficina de don Ernesto. Su tono era firme, pero no agresivo. Sabía que la conversación que se avecinaba no sería fácil. Don Ernesto levantó la vista de unos papeles que estaba revisando. Al ver a Isabel entrar junto a Carlos y María, supo de inmediato que algo serio estaba ocurriendo. No era común verlos juntos, especialmente en su oficina a esa hora. Cerró la carpeta que tenía frente a él y se acomodó en su silla. «¿Qué sucede, hija?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Es sobre Raúl», dijo Isabel, y notó de inmediato cómo la expresión de su padre cambiaba. La simple mención del nombre de Raúl había bastado para tensar el ambiente. Don Ernesto frunció el ceño, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «¿Qué pasa con Raúl? Ha sido mi gerente de confianza durante años. ¿Por qué me lo mencionas?», preguntó, con un tono defensivo. Isabel respiró hondo y se acercó al escritorio de su padre, colocando el pequeño dispositivo de grabación frente a él. «Papá, Raúl ha estado manipulando a los empleados, usando su posición para coaccionar a otros. Ha tratado de incriminar a Carlos y ha amenazado a María. Esto no es solo una sospecha. Tenemos pruebas de sus acciones», dijo Isabel manteniendo la calma. Don Ernesto la miró con incredulidad. La idea de que Raúl, alguien en quien había confiado durante tanto tiempo, pudiera estar traicionándolo era difícil de aceptar. Pero la seriedad en el rostro de su hija, junto con la presencia de Carlos y María, le hizo entender que no era una acusación ligera. «¿Qué pruebas tienes?», preguntó, con un tono más severo. No quería creerlo, pero sabía que debía escuchar. Isabel presionó el botón de reproducción en el dispositivo de grabación y la voz de Raúl llenó la oficina. Las palabras que escucharon fueron devastadoras. Raúl hablaba abiertamente sobre cómo estaba dispuesto a manipular cualquier error de Carlos para sacarlo de la tienda y cómo había coaccionado a María para que lo vigilara. La voz confiada y sin escrúpulos de Raúl no dejaba lugar a dudas de sus intenciones. A medida que la grabación continuaba, el rostro de don Ernesto fue cambiando de incredulidad a conmoción. No podía creer lo que estaba escuchando. Raúl,
El hombre que había considerado como una extensión de sí mismo en la tienda, hablaba como si su única prioridad fuera su propio beneficio. Era una traición que don Ernesto nunca había visto venir. Cuando la grabación terminó, el silencio en la oficina era abrumador. Don Ernesto no sabía qué decir. Sentía una mezcla de rabia, dolor y decepción. Durante años había confiado en Raúl, dándole poder para manejar el supermercado. Pero ahora veía con claridad cómo había abusado de esa confianza. «Papá», dijo Isabel suavemente rompiendo el silencio, «sé que esto es difícil de aceptar, pero no podemos permitir que Raúl siga en su puesto. Ha estado perjudicando a la tienda, a los empleados y a nuestra familia». Don Ernesto respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Al abrirlos de nuevo, miró a Carlos y María. «¿Por qué no vinieron a mí antes?», preguntó sin ira pero con dolor. Carlos, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «Señor, no queríamos causarle problemas sin pruebas sólidas. Raúl tiene mucha influencia en la tienda y sabíamos que no sería fácil exponerlo. Pero también sabíamos que, si no actuábamos, seguiría manipulando a los empleados y perjudicando el negocio», explicó Carlos con sinceridad. María asintió, sintiendo que era su turno de hablar. «Raúl me ofreció cosas para que lo traicionara a Carlos, y cuando me negué, me presionó. No podía permitir que siguiera haciendo esto. Me sentía atrapada, pero Carlos me dio el valor para enfrentar la situación y hacer lo correcto», añadió María con la voz temblorosa pero firme. Don Ernesto escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que ellos no tenían la culpa. La responsabilidad recaía directamente en Raúl, quien había estado manipulando todo a sus espaldas. Finalmente, don Ernesto se levantó de su silla, con los ojos duros y una expresión de determinación en el rostro. «Raúl ha traicionado mi confianza, y lo ha hecho a costa del bienestar de esta tienda y de las personas que trabajan aquí», dijo con la voz cargada de indignación contenida. «No voy a permitir que siga trabajando para mí ni un día más». Carlos, Isabel y María intercambiaron miradas de alivio, sabiendo que habían logrado dar el primer gran paso, pero sabían que la confrontación con Raúl no sería fácil. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel, preocupada por lo que vendría después. «Voy a hablar con él ahora mismo», dijo don Ernesto con resolución. «Raúl tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho». Al día después, don Ernesto caminaba con pasos firmes por los pasillos del supermercado. Su rostro reflejaba una furia contenida que pocos habían visto en él. Los empleados lo miraban pasar con asombro, pero nadie se atrevía a acercarse. El ambiente estaba cargado de tensión, y todos sabían que algo importante estaba por suceder. Raúl estaba en su oficina, revisando algunos papeles cuando la puerta se abrió de golpe. Don Ernesto entró sin esperar a ser invitado, con los ojos clavados en su gerente. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en el pequeño espacio, como si fuera una señal de que todo lo que Raúl había construido se estaba desmoronando. «Don Ernesto, no esperaba verte tan tarde», dijo Raúl sorprendido, pero rápidamente recuperando su compostura habitual. Sabía que algo no andaba bien, pero aún no entendía la magnitud de la tormenta que estaba por desatarse. Don Ernesto no perdió tiempo. Sin rodeos, colocó el dispositivo de grabación en el escritorio de Raúl. «Escucha esto, Raúl, y dime qué tienes que decir en tu defensa», ordenó su tono implacable. Raúl, confuso, miró el dispositivo. No necesitó mucho tiempo para entender lo que estaba pasando. Sabía que todo lo que había dicho a María estaba grabado, y con ello todo su plan para manipular a Carlos y a los empleados estaba expuesto. Sintió un sudor frío recorrer su espalda, pero intentó mantener su calma. Presionó el botón de reproducción y al escuchar su propia voz, su mente comenzó a correr a 1000 por hora. Sabía que estaba en una posición peligrosa, pero no iba a caer sin luchar. «Don Ernesto, creo que estás malinterpretando esto», dijo Raúl, con una sonrisa nerviosa. «Lo que escuchaste es parte de una conversación fuera de contexto. Estaba tratando de proteger a la tienda. Carlos ha cometido errores, y María ha estado en situaciones difíciles. Lo que intentaba hacer era asegurarme de que todo estuviera bajo control.
Don Ernesto lo observaba, su mirada afilada como una cuchilla. Podía ver a través de las mentiras de Raúl y en ese momento cualquier duda que hubiera tenido se desvaneció. ¿Fuera de contexto?, repitió don Ernesto con tono sarcástico. Estás manipulando a mis empleados, desviando el foco de los verdaderos problemas y haciendo lo que sea necesario para mantener tu poder aquí. Has traicionado la confianza que te di durante años. Raúl se dio cuenta de que su excusa no había funcionado. Cambió de táctica rápidamente, intentando apelar a la lealtad que siempre había demostrado hacia don Ernesto. Don Ernesto, escúchame. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta tienda. Tú y yo hemos trabajado juntos durante años. Sé que esto parece malo, pero he estado aquí desde el principio. He protegido este negocio cuando nadie más lo hizo. No puedes dejar que un malentendido te haga tomar una decisión precipitada, dijo, su tono ahora desesperado. Pero don Ernesto no se dejó manipular. Lo había escuchado todo, y lo que más le dolía era que había confiado ciegamente en alguien que solo había trabajado para su propio beneficio. No es un malentendido, Raúl. Esto ha terminado, dijo don Ernesto con una firmeza que no dejaba lugar a más discusión. A partir de este momento estás despedido, y te aseguro que no dejaré que te salgas con la tuya tan fácilmente. Tendrás que rendir cuentas por lo que has hecho. Raúl, al escuchar la palabra despedido, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Había subestimado a don Ernesto y ahora lo estaba pagando caro. Intentó mantener la compostura, pero la ira comenzó a apoderarse de él. ¿Despedido?, repitió con incredulidad. Después de todo lo que he hecho por esta tienda, ¿me vas a despedir? Todo este tiempo he sido yo quien ha mantenido esto en pie mientras tú... Se interrumpió, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control. Don Ernesto se mantuvo en silencio, observando cómo Raúl intentaba justificarse. Ya no tenía nada más que decir. Raúl había cavado su propia tumba. «Quiero que te vayas ahora mismo», dijo don Ernesto, su voz fría y definitiva. «No hay nada más que discutir». Raúl, derrotado pero aún lleno de rabia, se levantó lentamente de su silla. Miró a don Ernesto con odio, sabiendo que había perdido. Pero antes de irse, no pudo resistir la tentación de soltar una última amenaza. «Te arrepentirás de esto, don Ernesto. Nadie en este supermercado está preparado para lo que se avecina. Ni tú, ni Isabel, ni ese imbécil de Carlos. Verás cómo todo se desmorona cuando yo no esté aquí para mantener las cosas en orden», dijo Raúl con veneno en cada palabra. Don Ernesto lo miró sin pestañear. «Vete, Raúl. Tu tiempo aquí ha terminado». Raúl salió de la oficina, sus pasos resonando por los pasillos mientras los empleados lo observaban. Sabían que algo importante había ocurrido, pero no se atrevían a preguntar. La figura de Raúl, siempre tan poderosa y temida, ahora parecía insignificante mientras se alejaba por última vez del lugar que durante años había controlado con puño de hierro. Isabel, Carlos y María estaban esperando afuera de la oficina de don Ernesto cuando Raúl salió. Los miró con una mezcla de desprecio y resentimiento, pero no dijo nada. Sabía que había perdido y cualquier palabra que dijera no cambiaría su destino. Carlos sintió una mezcla de alivio y satisfacción al verlo marcharse. Finalmente, después de todo lo que había sucedido, Raúl se había ido. María, a su lado, se sintió liberada. Ya no tendría que preocuparse por las manipulaciones de Raúl, ni por traicionar su propia integridad. Y aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, sabía que el peor obstáculo había sido eliminado. Cuando Raúl desapareció por las puertas del supermercado, don Ernesto salió de su oficina, con Isabel a su lado. El ambiente aún era tenso, pero la sensación de justicia prevalecía. «Gracias por venir a mí con esto», dijo don Ernesto, mirando a Carlos y María con genuina gratitud. «Sé que no ha sido fácil, pero hemos hecho lo correcto. Este supermercado es más que un negocio, es una comunidad, y no permitiré que alguien como Raúl destruya lo que hemos construido». Carlos asintió, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. «Lo importante es que ahora podemos seguir adelante y hacer que las cosas mejoren para todos», dijo Isabel, con una mirada llena de esperanza hacia el futuro. «Tienen razón», dijo don Ernesto, su tono más suave ahora. «Pero el trabajo no termina aquí. Tenemos que asegurarnos de que todo lo que Raúl haya hecho quede al descubierto
y que podamos reparar cualquier daño que haya causado. Carlos y María intercambiaron miradas de alivio. Sabían que quedaba mucho por hacer, pero el primer y más difícil paso ya se había dado. Raúl había sido expulsado y ahora el futuro del supermercado parecía mucho más prometedor. El supermercado estaba lleno de un nuevo tipo de energía. La sombra que Raúl había proyectado durante años había desaparecido y tanto los empleados como los clientes lo notaban. Había una atmósfera más ligera, una sensación de esperanza que antes no existía. Aunque su partida había sido reciente, ya se podían ver los efectos positivos de su ausencia. Carlos se sentía diferente. Ya no tenía que preocuparse por ser manipulado o vigilado. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en el supermercado, sentía que podía respirar tranquilo y enfocarse en lo que realmente importaba: su trabajo y el bienestar de sus compañeros. Desde que Raúl se había ido, Carlos había asumido más responsabilidades y su relación con Isabel se había vuelto más cercana, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Isabel, por su parte, no perdió tiempo en comenzar a implementar algunos de los cambios que había planeado. La tienda necesitaba modernización, pero también un enfoque más humano. La primera medida que tomó fue asegurarse de que todos los empleados sintieran que sus voces eran escuchadas, algo que Raúl nunca había permitido. A través de reuniones semanales con el personal, Isabel comenzó a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. «Carlos, ¿puedes reunirte conmigo después del turno de hoy?», le preguntó Isabel una mañana, mientras ambos organizaban los productos en los estantes. «Claro, ¿es algo sobre el negocio?», preguntó Carlos, aunque en su interior sentía una mezcla de curiosidad y emoción por lo que Isabel podría decirle. Isabel sonrió, pero no dio más detalles. «Solo quiero discutir algunas ideas contigo. Nos vemos en la oficina más tarde», dijo, dejando a Carlos con la expectativa en el aire. Mientras tanto, María seguía adaptándose a su nuevo rol en la panadería. El trabajo era duro, pero ahora, sin la presión de Raúl sobre ella, podía concentrarse mejor y disfrutar más de su trabajo. Además, el ambiente en el supermercado había mejorado notablemente. Los compañeros de trabajo eran más solidarios entre sí, y el apoyo que María sentía de Carlos e Isabel le daba una nueva sensación de seguridad. Incluso había comenzado a hacer pequeños planes para mejorar su vida fuera del trabajo. Una tarde, después de su turno, María fue a recoger a Valeria y Daniel. Los dos niños estaban jugando en el parque cercano a su casa, llenos de energía y risas. Verlos así, felices y despreocupados, le dio una sensación de alivio. Aunque su vida seguía siendo difícil, sentía que finalmente estaban avanzando hacia un futuro mejor. «Mamá, ¿podemos hacer un pastel este fin de semana?», preguntó Valeria, emocionada por la idea. «Claro, mi amor. Ahora que trabajo en la panadería, sé algunas recetas nuevas que podemos probar», respondió María con una sonrisa, sintiéndose orgullosa de poder ofrecerles algo especial a sus hijos. Esa noche, mientras preparaba la cena, María reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Recordaba el día en que había entrado al supermercado, desesperada, sin saber cómo iba a alimentar a sus hijos. Pero ahora, gracias a la bondad de Carlos y al apoyo de Isabel, sentía que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. En el supermercado, Isabel y Carlos se reunieron en la oficina de ella, donde los dos discutían los próximos pasos para el negocio. «Carlos, he estado pensando en algo», dijo Isabel, sentándose en su escritorio y mirando a Carlos con una expresión seria pero amigable. «Has demostrado una gran ética de trabajo y un compromiso inquebrantable con esta tienda. No sé si mi padre se ha dado cuenta todavía, pero creo que tú deberías asumir un nuevo rol aquí». Carlos la miró sorprendido. «¿Un nuevo rol?», preguntó, sin estar seguro de a qué se refería. «Sí, hemos estado reorganizando todo desde que Raúl se fue, y creo que tú deberías encargarte de supervisar el programa comunitario que quiero implementar. Quiero que el supermercado se convierta en un pilar para la gente del barrio, no solo como un lugar para comprar, sino como un espacio de apoyo para las familias necesitadas, como fue el caso de María», explicó Isabel. Carlos se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la propuesta. No esperaba una oferta como esa,
pero la idea de liderar un proyecto que ayudara a las familias le emocionaba profundamente. Isabel, no sé qué decir. Sería un honor. Este supermercado ha sido mi hogar durante tanto tiempo y poder ayudar a la comunidad de esa manera es algo que realmente me importa, respondió Carlos, sintiendo una oleada de gratitud. Sabía que dirías eso, dijo Isabel con una sonrisa. Además, sé que este tipo de proyecto es lo que necesitamos para diferenciarnos de la competencia. Pero más allá de eso, quiero que las personas vean este lugar como un refugio, un lugar donde siempre pueden encontrar ayuda. Carlos asintió, sintiéndose más inspirado que nunca. Empezaremos poco a poco, pero sé que con tu liderazgo esto puede crecer rápidamente, dijo Isabel con convicción. Mientras los dos seguían discutiendo los detalles, algo nuevo comenzaba a nacer en la tienda. La atmósfera de cambio positivo era palpable, y el supermercado ya no era solo un lugar de transacciones, sino un símbolo de solidaridad y apoyo mutuo. Esa misma semana, Isabel y Carlos organizaron una reunión con todos los empleados para anunciar el nuevo programa comunitario. La reacción fue positiva, y muchos de los trabajadores se ofrecieron a ayudar en las iniciativas de apoyo a las familias. La idea de donar alimentos a los más necesitados y crear programas de empleo temporal para personas en situaciones complicadas resonó en todos. María también se unió a la iniciativa, ayudando a organizar los primeros eventos comunitarios. A través de su trabajo en la panadería, comenzó a enseñar a otras madres recetas sencillas para hacer en casa, compartiendo su conocimiento y creando una red de apoyo entre las familias del barrio. El supermercado, bajo la dirección de Isabel y con el apoyo incondicional de Carlos, empezó a brillar de una manera que nunca antes había hecho. Las ventas comenzaron a aumentar, pero más importante aún, la tienda se convirtió en un espacio de comunidad, un lugar donde la gente encontraba no solo productos, sino también esperanza. Al día después, era un día normal en el supermercado, lleno de la energía renovada que Isabel y Carlos habían traído con sus nuevas iniciativas. Las familias del vecindario ya comenzaban a notar el cambio. La sección de panadería donde María trabajaba con dedicación era más popular que nunca y el ambiente de la tienda reflejaba una sensación de comunidad y esperanza. Sin embargo, ese día, algo perturbador se avecinaba. Carlos estaba ocupado coordinando uno de los eventos comunitarios, revisando los detalles del nuevo programa de apoyo. Todo iba según lo planeado. Isabel estaba a su lado, asegurándose de que los donativos de alimentos estuvieran organizados para su distribución esa tarde. La tienda parecía tener un futuro brillante. Pero entonces una figura inesperada apareció en la puerta del supermercado. Raúl. Los empleados lo vieron primero y una ola de murmullos se esparció rápidamente. Carlos, quien estaba hablando con uno de los voluntarios, sintió la inquietud en el ambiente y giró hacia la entrada. Su corazón se detuvo por un segundo al ver a Raúl de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos, su rostro inescrutable. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró Carlos, sintiendo cómo la tensión volvía a apoderarse de él. Isabel también lo vio, y con una mezcla de sorpresa y enojo, se dirigió hacia la entrada con Carlos, siguiéndola de cerca. Raúl, a pesar de la hostilidad que claramente lo rodeaba, mantenía una postura tranquila, casi desafiante. Su regreso no era una coincidencia, y todos lo sabían. «Raúl, ¿qué haces aquí?», preguntó Isabel con la voz firme, dejando claro que su presencia no era bienvenida. Raúl sonrió de medio lado, un gesto que inmediatamente levantó las defensas de Carlos e Isabel. Parecía disfrutar de la incomodidad que su llegada había provocado. «No se alarmen», dijo Raúl, levantando las manos como si intentara calmar la situación. «Solo estoy aquí para recoger algunas cosas que dejé en mi oficina. Es curioso cómo después de tantos años me despidieron sin darme la oportunidad de cerrar ciertos asuntos». Carlos dio un paso al frente, sabiendo que Raúl no estaba ahí solo para recoger algunas cosas. «Sabes muy bien que tu tiempo aquí terminó, Raúl. No tienes nada que hacer en esta tienda. Si tienes algo que recoger, lo puedes hacer con un guardia de seguridad», dijo Carlos con firmeza, sin dejarse intimidar. Raúl lo miró de arriba abajo, con esa mirada calculadora que había utilizado durante tantos años para controlar la tienda. Parecía disfrutar del enfrentamiento. Carlos, siempre tan obediente. ¿De verdad crees que esta pequeña tienda puede funcionar sin mí?»,
dijo Raúl con una risa seca. Sé más de este negocio de lo que creen, y si piensan que mi salida fue el final, se equivocan. Isabel apretó los dientes, manteniendo la calma a pesar de la creciente ira que sentía. No sé a qué estás jugando, Raúl, pero lo mejor que puedes hacer es irte ahora, dijo Isabel, dejando clara su postura. Hemos hecho las cosas mucho mejor desde que te fuiste, y no necesitamos tus amenazas. Raúl hizo una pausa, estudiando sus reacciones, y luego dio un paso más cerca, lo suficiente como para que su presencia intimidara. Los empleados observaban desde la distancia, sin saber cómo actuar, pero estaba claro que la tensión estaba a punto de explotar. ¿Mejor?, repitió Raúl, su tono burlón. Eso está por verse, porque aunque ustedes piensen que me deshicieron fácilmente, aún tengo un par de cartas bajo la manga. ¿O acaso creen que no sé cómo funcionan las cosas aquí? Puedo hacer que todo lo que están construyendo se derrumbe con solo hacer una llamada. Carlos sintió una oleada de frustración, pero Isabel lo detuvo antes de que reaccionara impulsivamente. Raúl, si tienes algún problema legal o quieres reclamar algo, puedes hacerlo por la vía correcta. Esto es un negocio serio, y si sigues interfiriendo, tomaremos medidas para asegurarnos de que no vuelvas a acercarte a este lugar, dijo Isabel, mirando a Raúl a los ojos, sin miedo. Por un momento, Raúl pareció considerar lo que Isabel le decía. Sabía que ya no tenía la misma influencia de antes, pero tampoco era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Tú decides, Isabel. O me das lo que me corresponde, o puedo hacer que este supermercado y tu reputación sufran las consecuencias, dijo Raúl, su tono ahora amenazante y directo. No me subestimes. Isabel permaneció firme, aunque en su interior sabía que Raúl podría tener alguna carta oculta. Siempre había sido un manipulador, y aunque lo habían expulsado, era posible que hubiera hecho algo más antes de irse. No nos asustas, Raúl. Si has hecho algo ilegal, será mejor que lo enfrentes como corresponde. Ahora, lárgate antes de que tengamos que llamar a las autoridades, dijo Isabel, manteniendo el control. Raúl la miró, estudiando su rostro por unos segundos más, y luego soltó una carcajada baja. Está bien, dijo finalmente retrocediendo. Me iré, por ahora, pero no crean que esto ha terminado. Volveré cuando menos lo esperen. Con esas palabras, Raúl giró sobre sus talones y salió del supermercado, su sombra desvaneciéndose en la calle. Carlos y Isabel se quedaron observando su partida, sabiendo que, aunque había dejado el lugar, la amenaza aún pendía sobre ellos. Carlos, aún sintiendo la adrenalina del momento, miró a Isabel. ¿Qué crees que va a hacer?, preguntó, preocupado por las posibles represalias. Isabel respiró hondo y se cruzó de brazos. No lo sé, pero no vamos a dejar que sus amenazas nos detengan. Sabíamos que podría intentar algo, pero si ha hecho algo ilegal lo enfrentaremos, dijo con determinación. Voy a hablar con mi padre. Raúl no tiene acceso a nada de lo importante, pero debemos asegurarnos de que todo esté bajo control. Si tiene alguna carta oculta, vamos a encontrarla. Carlos asintió sabiendo que Isabel tenía razón. A pesar de la amenaza de Raúl, no podían dejarse intimidar. El supermercado estaba en un momento clave y no podían permitir que alguien como él destruyera lo que habían logrado. Después de la inesperada aparición de Raúl, la tranquilidad que Carlos, Isabel y María habían logrado construir en el supermercado comenzó a desmoronarse. Aunque Raúl se había marchado con una amenaza apenas velada, Isabel y Carlos sabían que no podían permitirse ignorar lo que había dicho. Raúl siempre había sido astuto, y si había dejado alguna trampa antes de ser despedido, debían descubrirla antes de que él pudiera usarla en su contra. Esa misma tarde, Isabel se reunió con su padre, don Ernesto, en su oficina. Había un aire de urgencia en la conversación. «Papá, Raúl estuvo aquí hoy», dijo Isabel, preocupada. «Vino para amenazar y decirnos que tiene algo que podría dañarnos. Creo que dejó algo oculto antes de irse». Don Ernesto frunció el ceño al escuchar la noticia. Aunque confiaba en su hija, la idea de que Raúl, alguien en quien había confiado durante tantos años, pudiera haber manipulado algo sin que él lo notara, lo enfurecía. Sabía que Raúl era un hombre astuto, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, respondió don Ernesto. Si ha dejado algo, lo encontraremos.
Quiero revisar todos los archivos, las cuentas y cualquier operación que Raúl haya manejado en sus últimos meses. Tenemos que asegurarnos de que no haya hecho nada que comprometa la estabilidad del supermercado, dijo Isabel con determinación. Haz lo que creas necesario, hija. No quiero que nada de lo que construimos sea destruido por sus acciones, respondió don Ernesto, dándole su total apoyo. Carlos y María se unieron a Isabel en la tarea de revisar los documentos, registros y cuentas financieras. El ambiente estaba tenso, pero todos sabían que no podían detenerse hasta estar seguros de que no había rastro de Raúl que pudiera poner en peligro el negocio. María, que había estado ayudando a revisar los archivos más antiguos, se encontró con una carpeta etiquetada como Proyectos Especiales. Aunque el título no parecía alarmante, algo en su intuición le dijo que podría haber más de lo que parecía. «Carlos, ven a ver esto», dijo María, levantando la carpeta. Carlos se acercó, y juntos empezaron a revisar los documentos dentro. Lo que encontraron fue inquietante. Raúl había estado desviando pequeñas cantidades de dinero a través de un proyecto ficticio que nunca se había implementado. La suma no era lo suficientemente grande como para ser notada fácilmente, pero con el tiempo, el dinero había desaparecido sin explicación. Además, parecía que había estado utilizando proveedores ficticios para justificar las transacciones. «Aquí está. Esto es lo que Raúl estaba ocultando», dijo Carlos, señalando las transacciones sospechosas. «Ha estado robando dinero durante meses, tal vez años, pero lo hizo de manera tan cuidadosa que casi pasó desapercibido». Isabel, al escuchar esto, se acercó rápidamente y revisó los documentos. La ira se apoderó de ella al darse cuenta de la magnitud de lo que Raúl había hecho. «Esto es más grande de lo que imaginábamos. No solo estaba manipulando a los empleados, también estaba robando de la tienda. Mi padre debe ver esto inmediatamente», dijo Isabel, recogiendo los documentos para mostrárselos a don Ernesto. Esa misma tarde, don Ernesto, Isabel, Carlos y María se reunieron en la oficina principal del supermercado. Don Ernesto examinó los documentos con cuidado. Su expresión se oscurecía a medida que avanzaba. «No puedo creer que esto estuviera sucediendo justo bajo nuestras narices», dijo con el ceño fruncido. «Raúl ha estado robando de nosotros durante mucho tiempo. Esto es un delito grave. Lo peor de todo es que Raúl debe saber que estamos cerca de descubrirlo. Esa es la razón por la que regresó. Quería advertirnos de que tiene cartas ocultas y ahora sabemos cuáles son», añadió Isabel. «¿Qué haremos?», preguntó Carlos, consciente de que debían actuar rápido. Don Ernesto tomó una decisión rápida y firme. «Lo demandaremos. Raúl ha cometido fraude y debe pagar por lo que ha hecho. Este supermercado es mi vida y no permitiré que un hombre como él destruya lo que tanto nos ha costado construir. Isabel, quiero que contactes a nuestros abogados. Vamos a tomar medidas legales de inmediato». Isabel asintió, aliviada de que su padre estuviera tomando el control de la situación. Sabían que demandar a Raúl no sería fácil, pero con las pruebas que habían encontrado, había una alta posibilidad de que Raúl enfrentara las consecuencias de sus acciones. «También debemos asegurarnos de que todo esté en orden en el supermercado», añadió don Ernesto. «No sabemos si Raúl dejó algo más oculto. Quiero que revisen cada rincón del negocio para estar completamente seguros de que no haya más sorpresas». Durante los días siguientes, Isabel, Carlos y María, junto con otros empleados de confianza, revisaron meticulosamente todas las operaciones del supermercado. Encontraron más irregularidades, pero nada tan grave como lo que habían descubierto en la carpeta de Proyectos Especiales. Parecía que Raúl había estado aprovechándose de su posición para desviar dinero lentamente, pero su esquema había llegado a su fin. Mientras los preparativos legales avanzaban, el supermercado seguía funcionando y el ambiente comenzaba a estabilizarse nuevamente. La comunidad continuaba apoyando las nuevas iniciativas lideradas por Isabel y Carlos, y las ventas seguían mejorando, pero la amenaza de Raúl aún pendía sobre ellos, como una sombra que no se desvanecería fácilmente. Una tarde, mientras María estaba terminando su turno en la panadería, recibió una llamada inesperada. Al ver el número en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. «¿Hola?
dijo María con cautela. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. Hola María, supongo que ya te habrán contado que me despidieron de esa maldita tienda. Pero eso no significa que todo haya terminado, dijo Raúl, su tono frío y amenazante. Si crees que puedes quedarte ahí tranquila, estás muy equivocada. Yo siempre tengo un plan. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Raúl era peligroso, pero no esperaba que él la contactara directamente. No tienes nada que ver aquí, Raúl. Lo que hiciste fue descubierto y vas a pagar por ello, respondió María intentando mantener la calma. ¿De verdad crees que estoy acabado?, rió Raúl con desdén. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Esto no ha terminado, María. Y cuando menos lo esperen, todo lo que han construido se derrumbará. La llamada se cortó, dejándola con una sensación de inquietud y miedo. María sabía que debía contarle a Carlos e Isabel lo que había sucedido, pero en su interior sentía que la batalla contra Raúl estaba lejos de terminar. María colgó el teléfono, aún con la inquietante voz de Raúl resonando en su mente. Su amenaza la había desestabilizado, y aunque sabía que él ya no tenía el control directo sobre el supermercado, la posibilidad de que tuviera algo más planeado la llenaba de miedo. No podía quedarse callada. Debía contarle a Carlos e Isabel lo que había sucedido, pero sentía que Raúl podía tener algo más oculto que podría ponerlos en peligro a todos. Esa misma noche, después de que el supermercado cerrara, María se reunió con Carlos en su apartamento. No podía esperar hasta la mañana siguiente. El asunto era demasiado grave. «Carlos, tengo que contarte algo», dijo María, entrando en la pequeña sala con una expresión de preocupación. Carlos, al ver su rostro, inmediatamente supo que algo estaba mal. «¿Qué sucedió?», preguntó, su tono ahora lleno de urgencia. «Raúl me llamó», dijo María sin rodeos. «Me amenazó, Carlos. Dijo que esto no ha terminado y que aún tiene un plan para destruir todo lo que hemos construido». Carlos sintió una mezcla de rabia y preocupación. Sabía que Raúl era una amenaza, pero no esperaba que lo llevara tan lejos como para acosar personalmente a María. Se levantó de su asiento, comenzando a caminar de un lado a otro en la pequeña sala, tratando de mantener la calma. «¿Qué más dijo?», preguntó, intentando pensar en qué podrían hacer para protegerse. «Solo insinuó que tenía algo oculto, algo que podría hacernos daño. Dijo que cuando menos lo esperemos, todo se derrumbará», dijo María, su voz temblorosa al recordar las palabras amenazantes de Raúl. Carlos dejó de caminar y se acercó a María, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Vamos a estar bien, María. No voy a dejar que Raúl te haga daño ni a ti ni a tu familia. No puedes seguir intimidándonos de esta manera», dijo Carlos con firmeza. «Tenemos las pruebas de su fraude y lo vamos a enfrentar en los tribunales. Pero también debemos estar preparados por si intenta algo más». «¿Crees que pueda hacer algo?», preguntó María, aún sintiendo el miedo en su pecho. «Raúl es astuto, pero ya no tiene el poder que tenía antes. Lo que está haciendo ahora es tratar de asustarnos para que cometamos un error. No podemos permitir que nos intimide», respondió Carlos decidido. A la mañana siguiente, Carlos e Isabel se reunieron en la oficina de don Ernesto para discutir lo que había sucedido. Isabel escuchó atentamente mientras María le contaba sobre la llamada de Raúl, y aunque la preocupación se reflejaba en su rostro, también mantenía la calma. «Lo esperábamos», dijo Isabel finalmente. «Sabíamos que Raúl no se quedaría quieto después de todo lo que ha pasado. Pero ahora que ha amenazado directamente a María, tenemos razones suficientes para involucrar a las autoridades». Don Ernesto, que había estado en silencio durante la conversación, asintió con gravedad. «Voy a hablar con nuestro abogado. Raúl no puede continuar acosando a los empleados de esta tienda, y si ha cometido un delito de acoso, lo demandaremos también por eso», dijo con voz firme. Isabel, sin embargo, sabía que el asunto no se resolvería tan rápido. Raúl aún tenía un poder que no se basaba solo en lo legal. Él conocía a fondo el negocio, las vulnerabilidades de la tienda y las debilidades de las personas que habían trabajado con él. «Debemos estar preparados para cualquier cosa, Carlos», dijo Isabel. «No sabemos si Raúl dejó algo más oculto. Necesitamos asegurarnos de que no haya más trampas que puedan perjudicarnos». Carlos asintió, sabiendo que el trabajo estaba lejos de terminar.
A pesar de las amenazas, debían continuar revisando todo lo que Raúl había tocado durante su tiempo como gerente. Sabían que él había sido cuidadoso y meticuloso en sus movimientos, y era posible que hubiera dejado alguna trampa oculta en las operaciones de la tienda. Mientras tanto, María intentaba mantener la calma y enfocarse en su trabajo en la panadería, pero las palabras de Raúl no dejaban de resonar en su mente. Aunque Carlos e Isabel le habían asegurado que estaban tomando las medidas necesarias, el miedo seguía presente. Se sentía vigilada, como si Raúl estuviera en cualquier esquina, esperando el momento adecuado para golpear de nuevo. Una semana después de la llamada de Raúl, el equipo de contabilidad del supermercado descubrió algo inquietante. Revisando las cuentas más antiguas que Raúl había gestionado, encontraron una serie de transacciones que parecían estar relacionadas con proveedores inexistentes. Aunque ya habían descubierto algunas de estas irregularidades antes, esta vez el hallazgo era más grande. «Carlos, Isabel, tienen que ver esto», dijo uno de los contadores, acercándose a ellos con un archivo en la mano. Raúl creó cuentas para proveedores que nunca existieron. Estaba desviando dinero hacia una cuenta externa que no habíamos detectado antes. Carlos y Isabel revisaron los documentos con detenimiento, sintiendo que habían dado con algo importante. «Esto es suficiente para destruir cualquier defensa que Raúl pueda tener en los tribunales», dijo Isabel, claramente satisfecha. «Pero necesitamos actuar rápido, antes de que él se dé cuenta de que hemos encontrado esto». «Voy a hablar con nuestro abogado inmediatamente», dijo don Ernesto, que había sido informado del hallazgo. A pesar del éxito en descubrir las trampas de Raúl, una sensación de peligro persistía. Todos sabían que Raúl no se rendiría fácilmente. Las amenazas que había hecho a María y su comportamiento calculador indicaban que tenía algo más planeado. Unos días después, María recibió una carta anónima en su casa. Al abrirla, el mensaje escrito a mano la dejó helada. «No creas que has ganado. Esto aún no ha terminado. Cuando todo se venga abajo, recordarás esta advertencia». María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Llamó a Carlos inmediatamente y él fue a su casa lo más rápido que pudo. Al llegar, encontró a María visiblemente alterada, con la carta en sus manos. «¿Otra amenaza?», preguntó Carlos, sabiendo la respuesta incluso antes de que María asintiera. «Sí, y esta vez es más directa. No sé qué hacer, Carlos. Siento que Raúl está más cerca de lo que pensamos», dijo María, con el temor reflejado en sus ojos. Carlos leyó la carta y sintió una oleada de ira. Sabía que esto iba más allá de una simple intimidación. Raúl estaba jugando un juego peligroso, y ahora estaban en el centro de su mira. «Vamos a tomar esto muy en serio», dijo Carlos, con la voz cargada de determinación. «Raúl no se saldrá con la suya, pero no podemos permitir que siga intimidándote de esta manera. Hablaremos con las autoridades. Ya no es solo un problema legal, es una cuestión de seguridad para todos nosotros». Los días que siguieron a la llegada de la carta anónima fueron tensos. El ambiente en el supermercado, que había estado lleno de esperanza y renovación, ahora estaba impregnado de incertidumbre. Cada vez que alguien entraba o salía de la tienda, las miradas de Carlos, Isabel y María se cruzaban con nerviosismo, como si esperaran que Raúl apareciera en cualquier momento para desatar su venganza. Don Ernesto, mientras tanto, se había mantenido firme, avanzando con los abogados para llevar a Raúl ante la justicia por fraude y acoso. Sabía que habían encontrado suficiente para que Raúl enfrentara serias consecuencias, pero también comprendía la astucia de su antiguo gerente. Aquel hombre tenía un historial de manipular situaciones a su favor y, en el fondo, todos sabían que la pelea no había terminado. María, por su parte, luchaba contra el miedo que se apoderaba de ella cada noche. El sonido de la voz de Raúl en el teléfono, las palabras amenazantes que había dejado en esa última llamada, resonaban en su cabeza una y otra vez. No dormía bien, y aunque Carlos e Isabel la apoyaban, la sombra de lo que podría suceder la seguía a todas partes. Una tarde, mientras María estaba en la panadería colocando el pan recién horneado, su teléfono vibró en su bolsillo. El simple sonido hizo que su corazón latiera con fuerza. Se detuvo un momento antes de sacarlo,
temiendo que fuera otro mensaje de Raúl. Pero esta vez era diferente. Era un mensaje de Carlos. «María, ven a la oficina lo antes posible. Encontramos algo importante». «Carlos». El corazón de María latió más rápido. Se limpió las manos y se apresuró hacia la oficina. Al llegar, encontró a Carlos e Isabel en torno a una computadora, ambos con expresiones intensas. Al verla, Carlos se giró con una mezcla de emoción y preocupación. «Hemos encontrado algo, María», dijo Carlos, y su voz apenas contenía la urgencia. «Esto puede ser lo que finalmente acabe con Raúl». «¿Qué encontraron?», preguntó ella, sintiendo que la tensión en su pecho aumentaba. «Revisando los archivos antiguos de proveedores, encontramos algo que había pasado desapercibido hasta ahora», dijo Isabel, mientras señalaba la pantalla. Raúl creó un sistema de facturación falsa, usando nombres de proveedores que nunca existieron. Todo estaba oculto en archivos que parecían inofensivos, pero ahora tenemos la prueba de que estuvo desviando dinero a cuentas ficticias durante años. María se acercó y miró los documentos en la pantalla. Los detalles eran abrumadores. Facturas falsas, cuentas bancarias desconocidas, sumas de dinero que habían desaparecido en manos de alguien que, hasta hacía poco, había sido un pilar en el supermercado. La gravedad de lo que Raúl había hecho finalmente estaba saliendo a la luz. «Esto es increíble», dijo María con la voz entrecortada. «¿Es suficiente para detenerlo?». Isabel asintió con los ojos brillando de determinación. «Esto lo destruirá, María. Raúl no tiene cómo justificar todo este dinero desaparecido. Y lo mejor es que todo está documentado. No tiene escapatoria». Carlos tomó la mano de María, ofreciéndole un gesto de apoyo. «Hemos ganado esta batalla, María. Raúl no puede hacernos más daño». Sin perder tiempo, llevaron las pruebas directamente a los abogados. El equipo legal trabajó incansablemente durante horas para armar un caso sólido. La contrademanda que Raúl había presentado en un intento desesperado por mantenerse en control quedó completamente desmantelada con esta nueva evidencia. Todo su plan para manipular el sistema se estaba derrumbando. El día del juicio llegó con una mezcla de nervios y esperanza. María, Carlos, Isabel y don Ernesto se sentaron en la sala del tribunal, observando cómo el caso se desarrollaba frente a ellos. Cada documento, cada transacción fraudulenta que Raúl había realizado fue expuesto ante el juez. Las pruebas eran tan abrumadoras que incluso el abogado de Raúl parecía tener dificultades para defenderlo. Raúl, sentado al otro lado de la sala, mantenía una expresión fría, pero la tensión en su mandíbula revelaba que sabía que estaba perdiendo. María no podía dejar de mirarlo, recordando todas las noches de miedo y ansiedad que él le había causado. Pero mientras el juicio avanzaba, algo cambió en ella. El miedo comenzó a desaparecer, reemplazado por una sensación de alivio y justicia. Finalmente, Raúl estaba recibiendo lo que merecía. El juez no tardó en tomar una decisión. Con las pruebas en la mano, dictaminó que Raúl era culpable de fraude, manipulación financiera y acoso. Se le ordenó devolver cada centavo que había robado, además de enfrentar sanciones legales que lo dejarían marcado para siempre. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido a base de engaños, se había derrumbado en cuestión de horas. Al escuchar el veredicto, un profundo suspiro de alivio recorrió la sala. María sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran de alivio, de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Isabel la abrazó, mientras don Ernesto asentía con orgullo. Habían ganado. «Esto es solo el comienzo, María», le dijo Carlos con una sonrisa cálida. «Ahora podemos empezar de nuevo, sin Raúl, sin miedo». Sin embargo, sabían que Raúl no aceptaría la derrota fácilmente. Tras el juicio, mientras todos salían del tribunal, María recibió una última llamada de Raúl. «Felicidades, María. Parece que ganaron en el tribunal, pero te lo advierto. Esto no ha terminado. No soy de los que se rinden fácilmente», dijo con su tono habitual de desprecio. María, que había vivido aterrorizada por esa voz durante tanto tiempo, esta vez no sintió miedo. En cambio, sintió algo completamente diferente: poder. «Ya no me asustas, Raúl», respondió María con firmeza.
Esto se acabó para ti. Nosotros seguimos adelante y tú te quedas en el pasado. Raúl rió, pero esta vez su risa sonaba vacía, sin la confianza que solía tener. «Veremos, María, veremos», respondió y luego colgó. María miró su teléfono y respiró profundamente. Sabía que Raúl podría seguir intentando intimidarla, pero ya no tenía poder sobre ella. Ese capítulo oscuro de su vida finalmente había llegado a su fin. Con Raúl fuera de sus vidas, el supermercado floreció bajo la nueva dirección de Isabel y Carlos. Las iniciativas comunitarias crecieron exponencialmente y el negocio se convirtió en un pilar de apoyo para las familias locales. María, finalmente libre del miedo, se enfocó en su trabajo y en sus hijos, sintiendo que había encontrado una nueva estabilidad. Cada vez que María pasaba por las estanterías de la tienda, veía a los empleados sonriendo, los clientes felices y el ambiente de comunidad que habían construido. Lo que alguna vez había sido un lugar de tensión y manipulación, ahora era un símbolo de esperanza, unión y crecimiento. Carlos, ahora con un rol más importante en la gestión del supermercado, continuaba apoyando a María en cada paso del camino. Juntos, sabían que lo peor había quedado atrás y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se veía lleno de posibilidades. Aunque Raúl seguía en algún lugar, lleno de resentimiento y amargura, ya no les importaba. Habían ganado la batalla más importante, la de recuperar sus vidas y su paz. Y con ese triunfo, el supermercado y todos los que formaban parte de él miraban hacia adelante, listos para lo que viniera. La historia refleja el poder transformador de la bondad y la justicia en medio de la adversidad. Un simple acto de compasión por parte de Carlos hacia María desencadena una cadena de eventos que expone la corrupción de Raúl y fortalece la comunidad. A través de la lucha de los personajes principales, vemos cómo la integridad, la unidad y la perseverancia prevalecen sobre la manipulación y el miedo. La historia nos enseña que incluso los pequeños gestos pueden tener un impacto profundo y que cuando las personas se apoyan mutuamente, pueden superar cualquier obstáculo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en la próxima.